primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que brinda a nuestra empresa de participar activamente en estas jornadas sobre gestión, tratamiento y valorización de lodos, en los que nosotros vamos a presentar una pequeña variante que se basa en la utilización de los tratamientos anaerobios en la línea de agua como una alternativa para reducir la producción de fangos en las instalaciones, sobre todo en las instalaciones de menor tamaño que no tengan entidad suficiente para tener una digestión en la línea de fangos, y para aumentar la sostenibilidad de nuestras EDARs. El objetivo principal que hemos tenido en este trabajo ha sido analizar la posibilidad de utilizar las tecnologías anaerobias en la línea de agua como un pretratamiento a los tratamientos convencionales que seguiremos teniendo en la instalación mediante procesos aerobios para terminar el afino de nuestro agua, y sobre todo su posible aplicación a climas templados como el que tenemos en la zona sur y mediterránea de nuestro país, analizando fundamentalmente los posibles rendimientos del proceso y las afecciones al posible tratamiento convencional que tengamos posteriormente, analizando la estabilidad del proceso y los límites de tratamiento que tendremos en el mismo, entiéndase temperaturas, tiempos de retención hidráulica necesarios, etcétera, y analizando fundamentalmente la producción de biogás en la instalación como herramienta para aumentar la producción, herramienta para producir energía en la instalación y reducir por tanto las aportaciones externas de energía a nuestra planta, y como una herramienta también para generar menos fango en nuestra depuradora. Es de todos conocido que las tecnologías anaerobias en los últimos años se están presentando como una excelente alternativa a los procesos aerobios, sobre todo en aquellas aguas o para aquellas aguas que tienen una carga media o alta. Esto es sobre todo debido al desarrollo de los sistemas anaerobios de segunda y tercera generación, que a diferencia de los primeros sistemas anaerobios en línea de agua, como podrían ser los tanques in-hof o las lagunas anaerobias, permiten un contacto más íntimo entre la fase sólida, entre la fase líquida y entre la fase gaseosa, de forma que se aumenta la eficiencia de los procesos y se puede trabajar con reactores anaerobios de menor volumen y con más bajos tiempos de retención hidráulicas, consiguiendo unas eficiencias suficientemente altas. Como todos conocemos, en la diapositiva vemos las diferencias y ventajas de los procesos anaerobios frente a los procesos aerobios, que son fundamentalmente la obtención de un lodo en mucha menor cantidad y mucho más estabilizado que en los procesos aerobios, la obtención de energía eléctrica y energía calorífica a través del biogás que se generará en la instalación, y evidentemente también un menor consumo de energía para eliminar la materia orgánica del agua, dado que no necesitaremos aireación en nuestro sistema. Existen diferentes alternativas que nosotros podríamos haber seleccionado para realizar los ensayos y para construir la planta que posteriormente os comentaré, entre las que podríamos utilizar filtros anaerobios, lechos fluidizados o digestores de lecho granular. Pero nosotros nos hemos decantado por la tecnología USB porque es una tecnología quizás un poquito más sencilla y que, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales urbanas, que se caracterizan por tener baja carga y altas concentraciones de sólido en la entrada, estas altas concentraciones de sólidos pueden evitar que se produzca la granulación del fango y por tanto dificultar ese tipo de procesos, y en los reactores USB podremos trabajar con fango floculento. Vamos a mostrar ahora el equipo experimental en el que hemos realizado los ensayos previos antes del diseño y construcción de la planta a escala real. Estaban constituidos por 5 reactores USB construidos en acero inoxidable y con un encamisado exterior por el que circulábamos agua a la temperatura con la que queríamos operar.
Se trabajaba siempre con agua de salida de la línea de pretratamiento de la ERAR y se alimentaba mediante bombas peristálticas a un caudal siempre fijo y constante en cada uno de los reactores, analizándose tanto la presión en el interior del reactor como la producción de gas metano que obteníamos en la instalación. Para ello hacíamos borbotear el biogás que se genera en la instalación a través de una solución alcalina, de forma que en el analizador final de gas detectábamos básicamente el caudal generado de gas metano. En la diapositiva vemos una fotografía de uno de los reactores y una fotografía de la combinación de los 5 reactores en los que se realizaba la experimentación. Se ha utilizado siempre como inóculo inicial para comenzar la experimentación fango de un digestor de la línea de fangos de una estación depuradora de aguas residuales urbanas. Siempre hemos trabajado con aguas reales, es decir, no se ha trabajado con aguas sintéticas, y trabajamos inicialmente en 4 reactores. 2 de ellos trabajaban a una temperatura fija y constante de 37 grados y 2 de ellos a una temperatura igual a la temperatura ambiente que había en cada momento en el municipio. Y 2 de ellos trabajaban con un tiempo de retención hidráulica de 2,6 horas y los otros 2 con un tiempo de retención hidráulico de 4,9 horas. De esta forma podíamos evaluar tanto la afección al proceso de tratamiento anaerobio del tiempo de retención hidráulica, así como el efecto de la temperatura sobre el proceso, determinando si podremos utilizar este tratamiento en la edad de referencia en condiciones de temperatura ambiente. Y utilizamos un quinto reactor en el que la alimentación estaba formada por aguas residuales de entrada en la instalación más el fango espesado que nosotros obteníamos en el proceso convencional de la instalación, de forma que tratábamos de reducir la producción global de fango del proceso convencional a través de utilizar el fango que tenemos en el proceso convencional como una especie de cosustrato para el reactor anaerobio, de forma que conseguíamos aumentar la producción de biogás del reactor anaerobio, a la vez que conseguíamos reducir y estabilizar más el fango que nos salía de nuestro proceso convencional. Antes de comenzar la experimentación propiamente dicha con el agua residual y con fango, y en un convenio de colaboración que hicimos con la Universidad de Oviedo, intentamos verificar si nuestro prototipo desde un punto de vista hidráulico se comportaba adecuadamente. Hicimos ensayos de velocidad ascensional para determinar la velocidad ascensional máxima con la que podíamos trabajar sin que se produjera arrastre del fango floculento que vamos a tener en el interior de nuestro reactor UASB, y obtuvimos que podíamos llegar a trabajar con velocidades de hasta 0,75 metros por hora. Sin embargo, y dado que en la bibliografía recomienda trabajar con velocidades máximas de 0,5 metros por hora, trabajamos con una velocidad máxima de 0,5 metros por hora, que se correspondía con el tiempo de retención hidráulico que veíamos en uno de lo mostrado en la metodología, de 2,6 horas de tiempo de retención hidráulico. Posteriormente hicimos ensayos de tiempo de mezcla con azul de metileno, tanto trabajando, para ello construimos un reactor UASB en metacrilato transparente para poder visualizar lo que pasaba en el interior del reactor, y analizamos tanto con agua limpia como con una mezcla de agua y fango, como lo que tendríamos en las condiciones reales, el tiempo de mezcla que se requiere para alcanzar una más o menos mezcla completa en el interior, y observamos que con tiempos de en torno a 4 o 5 minutos conseguíamos una mezcla adecuada en el interior del reactor. Finalmente determinamos la distribución de tiempos de residencia y se pudo comprobar que nuestro prototipo se asemeja a un sistema formado por 3 reactores de mezcla completa en serie,
y con ello la universidad nos verificó y nos dijo que el prototipo que habíamos diseñado era adecuado para comenzar las pruebas con agua residual y con fango en nuestro reactor UASB. Vamos a mostrar en esta presentación solo y exclusivamente los datos del reactor número 3, que es el reactor que trabajaba con un tiempo de retención hidráulico más bajo, de 2,6 horas, y a temperatura ambiente, es decir, las condiciones más negativas de todas las que hemos ensayado. La experimentación se prolongó a nivel de planta piloto, a nivel de laboratorio, siempre por un periodo cercano a los 100 días, en los que considerábamos que ya se había conseguido la estabilidad del sistema. Vemos en la gráfica superior el comportamiento de concentración de ácidos grasos y alcalinidad. Vemos que la alcalinidad subió desde valores iniciales de en torno a 1500 a valores finales en los que se estabilizó cercanos a los 2000 miligramos por litro, a la vez que la concentración de ácidos grasos aumentó desde valores de en torno a 140 a 150 miligramos por litro a valores finales de en torno a 240, lo cual nos indica que la relación ácidos grasos alcalinidad es del orden de 0,11-0,12. Estos valores son muy adecuados para el tratamiento de sistemas anaerobios en línea de agua y son indicativos de que el sistema está funcionando de una forma estable. Asimismo, en la gráfica inferior vemos la evolución de la concentración de sólidos de salida y la concentración de DQO de salida en nuestro reactor. Vemos que después de un pequeño periodo de aclimatación de en torno a 5-10 días, la concentración de sólidos ha sido muy baja, de en torno a 6-7 miligramos por litro, lo cual es muy inferior a lo esperado en este tipo de instalaciones, pero probablemente esto haya sido simplemente porque han sido ensayos a nivel de laboratorio, y cuando se trabaje a nivel de escala real, lo que estamos empezando en estos momentos, los valores esperados de concentración de sólidos en el efluente son ligeramente superiores y esperamos valores de 50-60 miligramos por litro. Y a su vez la concentración de DQO permaneció, una vez finalizado el periodo de aclimatación, en valores de en torno a 200-250 miligramos litro de DQO, que la DQO evidentemente toda ella era DQO disuelta. Esto se corresponde con rendimientos de eliminación de sólidos de en torno al 98% y rendimientos de eliminación de DQO de en torno al 60-70% de la DQO respecto a la DQO que nos entra en la instalación. Uno de los objetivos fundamentales de este tipo de reactores en línea de agua, al igual que los reactores en línea de fango, es la producción de metano, lo cual nos dará lugar a la producción de energía eléctrica. Llevamos a cabo un seguimiento de la producción de biogás y de metano que teníamos en nuestra instalación y vimos que se fue aumentando paulatinamente hasta estabilizarse en valores de en torno a los 2 litros de metano por día. Esto más o menos equivale a una ratio de producción de metano de 0,24 kilos de metros cúbicos de metano por cada kilo de DQO eliminada. Este valor es bastante inferior al teórico, que debería de ser de 0,35, cercano a 0,35, y esto es debido a que una parte importante del metano que nosotros generamos se escapa del sistema disuelto en la línea de agua. Y de hecho uno de los aspectos más importantes que hay que mejorar en esta tecnología es favorecer la desorción de este metano de la línea de agua para que pase a la línea de gas, por una parte para aumentar la producción de energía eléctrica y por otra para evitar o la desorción del metano en el reactor biológico aerobio siguiente, lo cual contribuiría a los gases de efecto invernadero, o que ese metano que se degrade en condiciones aerobias aumente los requerimientos de energía en las etapas posteriores. También hemos observado, y ha sido muy importante,
cómo se ha ido aclimatando el sistema y desarrollando nuestro proceso UASB, y vemos en la línea azul cómo ha ido aumentando la concentración de sólidos en la purga del UASB, que ha variado desde valores iniciales de en torno a 10 gramos por litro hasta valores finales en los que nosotros hemos decidido estabilizar nuestro proceso en el entorno a 40 gramos por litro. Y lo que es más importante, vemos en la línea verde cómo se ha ido produciendo una mineralización del fango que teníamos en el interior del reactor UASB, partiendo de los valores iniciales del 61% que teníamos en el inóculo inicial, que provenía de un digestor de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, hasta llegar a valores finales del entorno al 49%. Es decir, hemos reducido en más de 16 unidades el tanto por ciento de materia volátil del fango del interior del UASB. Y lo que es más importante, hemos reducido respecto a la concentración de materia volátil de la planta convencional en más de un 22%, dado que en la planta convencional el tanto por ciento de volátiles que tenemos es el entorno al 71-72%. Como vemos en la tabla inferior, los datos han sido bastante homogéneos en todos los reactores estudiados, con eficiencias o DQOs de salida siempre en el entorno de los 250 miligramos por litro y concentraciones de sólidos en el entorno de 6 miligramos por litro. Y en todos los casos, la concentración de materia volátil del fango en la purga de nuestro sistema UASB ha sido del entorno al 49%, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro proceso, que es la producción de menos fango y un fango más estabilizado. Una vez que hemos concluido que nuestro sistema era eficiente para reducir la DQO y la concentración de sólidos, a la vez que para reducir la producción de fangos, y que nos generaría un metano que nosotros podremos utilizar para generar energía eléctrica, teníamos que saber si el efluente de nuestro proceso anaerobio sería apto para ser posteriormente tratado en la planta convencional. Es decir, si nuestro proceso anaerobio, que evidentemente no cumple con los límites de vertidos que tenemos en nuestro país, puede ser posteriormente tratado en un proceso aerobio para alcanzar los requerimientos necesarios. Para ello hicimos ensayos de respirometría, obteniendo que el efluente de nuestro reactor anaerobio era muy biodegradable, superior al 85%, y lo que es más importante, que no generaba ningún efecto tóxico ni inhibidor sobre los procesos de eliminación de materia orgánica o de materia nitrogenada en los tratamientos aerobios posteriores. Después nos decidimos por hacer una simulación mediante la plataforma BioWin de nuestro proceso actual, que es una planta que simplemente tiene un pretratamiento, una balsa de homogenización y 2 reactores tipo carrusel, y la simulación de la planta que tendríamos posteriormente mediante la incorporación en la cabecera de la instalación de un reactor UASB, y que el efluente del reactor UASB fuera la alimentación a la planta convencional, que seguiría siendo formada con los mismos reactores tipo carrusel. Asimismo, simulamos el caso en el que los fangos en exceso del proceso convencional entraran en el reactor UASB mezclados con el agua residual de entrada a la instalación. En la tabla vemos que en todos los casos, es decir, en el caso actual de la planta de fangos activos, como en el caso de la planta UASB seguida de la planta de fangos activos, las concentraciones de salida cumplen ampliamente con los requerimientos de nuestra legislación. Y lo que es más importante, en la tabla inferior vemos cómo sería la producción de fangos y los requerimientos de energía en la nueva situación comparada con la situación actual. Vemos que en la situación actual es una planta que trataría en torno a 2.300 metros cúbicos día, se producirían 1.300 kilos de materia seca al día. Y en la situación futura,
con la incorporación de un USB en la cabecera de la instalación, se reducirá esta producción a 650 kilos de materia seca y día. Incluimos la producción de fangos del reactor USB y la producción de fangos del proceso convencional que vamos a seguir teniendo en la instalación, que tratará el efluente del proceso USB. Esto representa un 50% de reducción de la producción de fangos de nuestro sistema. Además, el tanto por ciento de materia volátil del fango actual es del 71%, y de la mezcla del fango del nuevo sistema formado por un reactor anaerobio y un sistema convencional tendrá un 49% el sistema anaerobio y un 76% el sistema aerobio, lo cual nos generará una media del 51% de material volátil. Esto representa que habremos reducido el tanto por ciento de volátiles de nuestro fango de salida de la instalación en más de un 16%. Y como una de las finalidades fundamentales de nuestro proceso anaerobio es reducir la DQO de entrada al proceso convencional, observamos que se reducen un 63% los requerimientos de oxígeno de nuestro proceso convencional, y lo que es lo mismo, los requerimientos de energía en la etapa de aireación, y eso representará más o menos un 30-40% del consumo de energía, una reducción del 30-40% del consumo de energía de la instalación. Así, si simulamos nuestro proceso y resumiendo lo que obtendremos en nuestro reactor USB, para la planta inicial donde propusimos el prototipo, que trata un caudal de 2.300 metros cúbicos día, con una DQO de entrada de 670 miligramos litro y una DBO de 401 miligramos litro, generaríamos una cantidad de metano de 540 metros cúbicos día, 463 kilos de materia sólida en el reactor USB y un efluente con unos 200 miligramos por litro, lo cual se corresponde más o menos con lo que obtuvimos en nuestros ensayos de laboratorio. Y en este caso las previsiones son obtener 88 miligramos litro de sólidos en la salida. Esto lo hemos llevado a producciones unitarias y vemos que más o menos nuestro sistema USB nos puede permitir obtener una media de 10 litros normales de metano por cada habitante y día. Una vez hemos realizado estos ensayos y simulado el proceso, hemos diseñado nuestra planta, que inicialmente se pensó instalar en la depuradora de Archena, en Murcia, que es lo que vemos en la diapositiva. Se utilizaría una balsa de homogeneización que hay previa a los reactores convencionales de flujo carrusel, que tiene un volumen de en torno a 750 metros, como punto en el que modificaríamos la obra civil de la instalación e instalaríamos en esa balsa de homogeneización los equipos necesarios para tener nuestro reactor anaerobio. Vemos cómo sería el esquema de nuestra instalación, y lo que es muy importante, el distribuidor de flujo que se ha utilizado en la planta en la cual se está construyendo y poniendo en marcha en este momento, que es la estación depuradora de aguas de Blanca, que también está situada en Murcia, y que también utilizamos la balsa de homogeneización para la construcción de nuestro prototipo. En este caso la balsa tiene 500 metros cúbicos de volumen, y el caudal que se trata diariamente en la instalación es de 800 metros cúbicos por día. Y es muy importante el diseño del distribuidor de flujo, porque es el encargado en cada uno de los puntos que se ven esos puntos son por los que entra el agua en los diferentes zonas de nuestro reactor USB. El distribuidor de flujo se encarga de que el caudal en cada uno de esos puntos sea homogéneo y constante, para que tengamos velocidades ascensionales constantes en el interior del reactor USB. Evidentemente, como el caudal que entra en la instalación no es constante,
nosotros hemos instalado un bombeo previo que nos permite enviar siempre un caudal constante a la instalación para tener una velocidad ascensional de en torno a 0,3-0,4 metros por hora, que es un parámetro de diseño fundamental de este tipo de instalaciones. Sí. Y en la diapositiva vemos fotografías de el reactor USB que se ha acabado ahora mismo de construir en la depuradora de Blanca y que se está poniendo en marcha gracias a la financiación por la Unión Europea del mismo. Y simplemente para finalizar, las principales conclusiones que hemos obtenido en el trabajo es que la tecnología anaerobia permite reducir, por lo menos a nivel de laboratorio, más de un 97% la concentración de sólidos a la entrada a planta con un tiempo de retención hidráulica inferior a 3 horas, que la tecnología anaerobia permite reducir en más de un 60% la decuo de entrada a la instalación. Lo que es muy importante, permite la obtención de un fango de salida de la instalación con una concentración de materia volátil inferior al 50%, permite reducir en más de un 50% la producción de fangos en la instalación y permite reducir en el entorno del 40-50% el consumo global de energía de nuestra instalación. Por ello consideramos que es una excelente alternativa y que en el futuro, en las plantas de mediano tamaño, de en torno a 1.000-5.000 metros cúbicos día, y sobre todo en la zona sur y mediterránea de España, se instalará como pretratamiento a los procesos convencionales para obtener una menor producción de fango, un fango más estabilizado y reducir sustancialmente los consumos de energía de la instalación. Y nada más, gracias.